Hola gente de YouTube, aquí Creabast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. El Dr. Oleg no estaba muy complacido de saber que alguien más había descubierto su semblanza, pero tampoco estaba irrazonablemente molesto por eso. Es una pena, dijo, pero tenía que suceder con el tiempo y tal vez sea mejor que sea un extraño. Eso es menos problemático para ti que arriesgar una relación establecida. Aún así, dices que ella amenazó con matarte. Su tono se oscureció. Esa es una reacción preocupante. No sé si lo dijo en serio. A medida que avanzaban las amenazas, matar se lanzaba mucho. Había perdido la cuenta de la cantidad de veces que una de sus hermanas lo había amenazado con matarlo, y todo lo que significaba era que estaban enojadas con él. Hubo matones escolares que amenazaron con lo mismo y solo querían meter la cabeza en el inodoro. Esa chica, Cinder, estaba furiosa e incluso sostuvo una espada como si estuviera lista para hundirla, pero Pirra también le tendió una espada sin intención real de asesinar, al igual que Weiss, Ruby e incluso Ren durante largueros. Ciertamente se había sentido diferente aquí. Había estado realmente asustado por un momento, y se quedó clavado en el lugar, pero Cinder había estado asustada y saliendo de una pesadilla y no tenía idea de por qué había estado en su cabeza o qué había estado haciendo. Supuso que ambos estaban asustados, por lo que su reacción, aunque extrema, se debió más al pánico que a otra cosa. Y tal vez lo había leído demasiado, también. Había tenido miedo de ser expuesto y eso podría haberlo hecho ver un asesinato genuino en sus ojos. ¿Estás seguro?, preguntó Oleg, enfatizando las palabras. Ira, podría esperar. Miedo, lo entendería. La ira asesina levanta algunas banderas en mí. ¿Quién dijiste que era, de nuevo? No lo diré. Él suspiró. Jaune, señor, con el debido respeto, usted mismo me dijo que mantuviera en privado lo que vi, y creo que tiene razón al decirlo. Además, Cinder no le había contado a nadie lo que había hecho, así que no quería traicionarla así. Si ella realmente quisiera lastimarme, podría haberlo hecho. Creo que solo tenía miedo y no sabía lo que había hecho. ¿No estaría usted un poco paranoico si apareciera en su cabeza y comenzara a mirar a tu alrededor? Supongo que sí, Oleg suspiró y se recostó. Muy bien, Jaune. Confío en tus instintos en este caso. Sin embargo, plantea un punto interesante. Hemos estado tan concentrados en ayudarte a comprender y controlar tu semblanza que no hemos pensado mucho en lo que queremos. Lo haré si alguien te descubre en sus sueños. La mayoría, estoy seguro, lo descartarán como lo han hecho actualmente, pero siempre habrá quienes sean más perceptivos o simplemente más paranoicos. Él tarareó. Puedo pensar en algunos ejemplos peligrosos de la parte superior de mi cabeza. Más Jaune tragó saliva. Sí. Oh, no te preocupes. Me refiero principalmente a Glinda, Ozpin y Ironwood. Esos nombres no lo calmaron mucho. Me aseguraré de intervenir y explicarles si plantean inquietudes o mencionan alguna sospecha. Tal vez deberíamos decirles con anticipación. Oleg se quedó inmóvil y lo miró con no poca sorpresa. ¿Estarías preparado para permitir eso? Quiero decir, no es lo ideal, pero prefiero que la señorita Godwitz derribe mi puerta en medio de la noche. Y alguien ya lo sabe. Esto estallará como una bomba si ella o alguien más lo descubre y lo informe a otro maestro que no seas usted. Creerán que me he estado aprovechando de las mujeres y caerán sobre mí como un Goliat. Glinda está más controlada que eso, se rió entre dientes Oleg. Luego hizo una pausa. El general Ironwood, por otro lado, bueno, podría saltar directamente a creer este espionaje contra Atlas y enviar un pequeño ejército para arrestarlo para interrogarlo. Me gustaría evitar eso si es posible. Sí, sospecho que lo harías. Oleg ahuecó su mandíbula y la acarició lentamente. Con su permiso, informaré a unos pocos profesores electos, y a Ironwood. Creo que es mejor que maneje esto para evitar acusaciones salvajes en el calor del momento. Les inculcaré la necesidad de mantener el secreto también. ¿Crees que me dejarán quedarme en Beacon? Sin duda. Muchos estudiantes descubren sus semblanzas aquí y aprenden a controlarlas en nuestros muros, y echarte sentaría un precedente peligroso. Supongo que querrán hablar contigo para darte sus propios consejos y advertencias, pero lo haré. Muy claro que se ha comportado lo mejor posible y que acudió a mí directamente. No hay necesidad de preocuparse. Ha hecho todo correctamente y según las reglas, y no escucharé a nadie decir lo contrario. 2 horas. Eso fue todo lo que necesitó para que lo llamaran a la oficina del director.
A pesar de que Oleg casi le advirtió que sucedería, todavía estaba aterrorizado cuando subió en el ascensor. Los pensamientos de quién podría estar esperándolo allí llenaron su mente y su estómago se sentía tan pesado que era un milagro que el ascensor no se detuviera y volviera a bajar. Las puertas doradas se abrieron en la parte superior. Era solo el director. Por alguna razón eso no lo hizo menos preocupante. Olvida eso. Había una ventana abierta y un pájaro posado en ella, observándolo casi tan atentamente como el director. Jaune no sabía qué decir ni por dónde empezar. ¿Me llamó, señor? Lo hice, Ozpin sonrió y entrelazó sus dedos. Tome asiento. Usted no está en ningún problema, señor Ark, así que por favor, olvídese de eso. Simplemente pensé que sería mejor si uno de nosotros hablara con usted en lugar de todos a la vez. Por favor, hizo un gesto hacia el asiento de nuevo. Siéntese. Jaune se acercó y lo hizo y miró al pájaro de nuevo. Señor. Cometí el error de alimentarlo con algunas migajas una vez y ahora no me deja en paz, se rió entre dientes el anciano. El pájaro graznó indignado. Ignóralo. Entonces, el doctor Oblek vino a nosotros hoy con información interesante de que has desbloqueado tu semblanza. Sí, señor. Fue sabio de tu parte buscar la ayuda de uno de nosotros. Una semblanza es algo maravilloso, pero también peligroso, a veces para los demás, pero a veces también para ti mismo. Entiendo que el tuyo es de este último, drenando tu aura bastante. Eso explica los mensajes de preocupación que he recibido de Tsune. Quiero que entiendas que tu situación no es inusual. Muchas personas se hacen daño cuando experimentan con una nueva semblanza. Estoy seguro de que todos tus compañeros de equipo y amigos tienen anécdotas que podrían contarte. Los tiempos salieron mal, ya sea que la señorita Rose no tuvo en cuenta la desaceleración y se estrelló contra las paredes, o la señorita Valkyrie sobreestimó la cantidad de energía que puede tomar a través de la electricidad y se quemó. Los errores son parte del proceso de aprendizaje. Él tarareó. Glinda también me dice que acudiste a ella primero, continuó. Ella recuerda eso y mencionó que te aconsejó que hablaras con el doctor Oblek, lo cual obviamente hiciste. Esto ha ayudado a aliviar lo que de otro modo podría significar una gran preocupación en cuanto a los elementos de privacidad de tu semblanza. He mantenido todo en secreto, señor. Lo sé. El doctor Oblek me ha hecho saber eso, incluso si te niegas a contarle lo que has visto. Eso es bueno. No hay duda de que tu habilidad tiene un gran potencial para infringir los pensamientos privados de alguien. Estamos francamente, todos tienen suerte, solo pueden hacer esto durante los sueños y con un control limitado. De lo contrario, me atrevo a decir que muchas personas no estarían dispuestas a estar cerca de usted. ¿Puede decirme si ha estado en mis sueños, señor Ark? No, señor, hizo una pausa. Quiero decir, se lo diría si lo hubiera hecho, pero no creo que lo haya hecho. O no sé que lo haya hecho, el director parecía confundido, por lo que Jaune elaboró. A veces es obvio, como que me encuentro con el soñador, pero ha habido casos en los que no lo he hecho, o en los que no he podido averiguar de quién era el sueño hasta mucho más tarde. No lo he conocido en un sueño. Tampoco creo haber estado en los sueños de ningún otro profesor. El doctor Oblek me dio permiso para invadir el suyo, pero no pude controlarlo para que eso sucediera. Ya veo. Te pediré que si alguna vez entras en el mío, tendrá que verme después para discutir. Es posible que veas cosas que no deberías, y apreciaría la oportunidad de explicarlas. Nada malo, aseguró. Simplemente confuso o cosas que no deberías saber. Estoy seguro de que los otros miembros del personal apreciarán la misma amabilidad. Haré eso, señor. Y supongo que trataré de no cambiar nada. Eres bienvenido a experimentar en mente si lo deseas. La oferta fue sorprendente, y su rostro debe haberlo demostrado porque Ozpin explicó. Aunque hay cosas privadas para mí, entiendo que no tienes el control para elegir con quién terminas en los sueños. Ayudarte a obtener el control es en beneficio de todos, y si dominas esto, podría ser una habilidad muy valiosa, de hecho. Tal vez no contra los Grimm, pero de otras maneras. ¿Cómo encontrar quién bombardeó el CCT? ¿Ya has pensado en eso? El doctor Oblek me lo pidió, admitió. Ozpin parecía intrigado, pero no infeliz. Prometí no compartir detalles secretos, pero Oblek dice que no debería aferrarme a eso si eso significa encubrir un crimen. Tiene razón. Siempre puedes informarnos solo del crimen y dejar el resto de sus secretos a salvo. Sin embargo, tengo que preguntar, y entiendo que no estarás dispuesto a compartir la respuesta, pero, aún así, debo preguntar.
¿Puedes escribirme una lista de todas las personas con las que has usado tu semblanza? No te pediré detalles privados, solo nombres. Jaune vaciló. Él no quería. No era compartir cosas que es mejor mantener en privado, pero aún así se sentía como una traición. No lo sé, señor. No creo que quieran que lo diga. Le aseguro que no pretendo hacer daño a sus amigos, señor Ark. Aún así, Ozpin cerró los ojos y suspiró. Entonces permíteme reformular. As. Se detuvo, puso una expresión extraña y luego hizo otra pregunta. ¿El nombre Amber significa algo para ti? Los ojos de Jaune se abrieron. Veo que sí, dijo Ozpin, soltando un pesado y triste suspiro. Se levantó de su escritorio. Ven conmigo. Debo mostrarte algo. Ozpin se movió hacia el elevador, dejando a Jaune tropezando detrás de él. Una vez dentro, pulsó varios botones a la vez y el vagón empezó a descender. Debo recalcarle, señor Ark, que lo que está a punto de ver no debe compartirlo con nadie. Ni con su equipo, ni con sus mejores amigos, ni con su propia familia. Este es un asunto de seguridad de Beacon, y espero que pueda mantenerlo en secreto. Si no hubieras reaccionado a su nombre, no estarías aquí en absoluto. Yo, ¿entiendo? No lo entiendes, pero pronto lo harás. El ascensor siguió andando. Abajo, 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 más allá de lo que debería haber tomado para llegar a la planta baja. ¿Beacon tenía un sótano? No era irrazonable ya que había muchas cosas para almacenar y no muchos cuartos de almacenamiento, pero parecían bajar aún más de lo que implicaría un solo piso debajo de la escuela. Cuando finalmente se detuvo, las puertas se abrieron para revelar un salón gigantesco con enormes pilares que le recordaron a Jaune las historias de fantasía sobre enanos y casas de montaña. Ozpin salió y avanzó con un gesto silencioso para que lo siguiera. Esta es una parte antigua de la construcción de la escuela, explicó, probablemente diseñada como castillos antiguos para permitir que los civiles que rodean Beacon se escondan aquí en el caso de Grimm mientras los defensores luchaban arriba. Está sin usar ahora. No sirve de mucho con los muros de Vale, pero aún así preferiría que se mantuviera en secreto. Esos pilares mantienen a Beacon en pie y no me gustaría que los dañaran los estudiantes que deciden tener una pelea de comida destructiva aquí. Erk. Lo siento, señor. Tú y tus amigos habrían lamentado mucho más que Glinda no hubiera podido reparar el pilar, dijo, riéndose. Te habrías dado cuenta de cuánto te habría llevado a repararlo si ella no hubiera estado allí. Se detuvo para abrir una puerta extraña, y más allá brillaba una tenue luz verde. También se oía un sonido bajo, el zumbido de la maquinaria, como una computadora encendida y haciendo clic de vez en cuando. Jaune dejó que sus ojos se acostumbraran, recorriendo la extraña cosa con sus tubos y frentes de vidrio. Ozpin le hizo un gesto para que subiera los escalones primero y Jaune lo hizo, dando la vuelta para tener una vista perfecta de una de las cápsulas. Estaba iluminado y había algo dentro. Alguien. Jaune la reconoció de inmediato y corrió hacia adelante, golpeando con las manos el cristal. Amber. Entonces, dijo Ozpin, estabas en sus sueños. Sospeché que podría suceder. Cuando el Dr. Oblake dijo que habías estado durmiendo fuera de las horas normales para evitar los sueños, me vino a la mente la única persona que siempre estaría dormida. Jaune se volvió hacia el director. ¿Qué le pasó? ¿Qué le estás haciendo? Esta máquina la mantiene con vida, señor Ark. Por favor, no piense lo contrario. Hizo un gesto a las diversas lecturas que se estaban tomando y Jaune cedió. Amber se veía horrible, pero estaba viva, y Ozpin no le habría mostrado todo esto si tuviera malos motivos. ¿Qué le pasó a ella? Supongo que Amber no te lo ha dicho. O sus sueños no lo han dejado claro. Amber fue atacada y casi asesinada. No por un Grimm, sino por personas que la persiguieron por algo que tenía. Uno de mis cazadores la salvó y la trajo aquí, pero para entonces ya era demasiado tarde. Le hicieron algo. Algo que no hemos podido revertir a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Señor Ark, debo preguntarle nuevamente, y suplicarle esta vez, que me diga lo que ha visto en sus sueños. Bien puede ser la diferencia entre su vida y su muerte. Jaune se lo dijo. No había razón para no hacerlo y Amber estaba claramente en un estado terrible. Si podía ayudar, rompería su regla y esperaría que Amber lo perdonara. Ozpin escuchó, con los ojos cerrados mientras asentía lentamente y esperaba a que Jaune terminara. Ya veo. Aún no hay nada que lo explique, pero, me preocupa, señor Ark. Estar experimentando su pasado de esa manera en sus sueños, suena incómodamente como si la vida de uno pasara ante sus ojos.
Jaune había pensado lo mismo, y la comparación también lo angustió. Amber no se está muriendo físicamente en esta máquina, pero mentalmente puede estar al límite y reviviendo sus experiencias. No del todo bien. Que te haya agregado a ellos es, bueno, sospecho que está racionalizando tu presencia como parte de su vida. Sumándote como si siempre estuvieras ahí. Un compañero en sus viajes. ¿Quieres que te diga lo que sucede al final de ellos? ¿No es así? Sí. No te pediré que fuerces el asunto, pero si ella está reviviendo su vida, eventualmente sucederá. Quiero que los responsables de Amber sean llevados ante la justicia. Quiero que los detengan. Ozpin hizo una pausa y miró a Jaune. Espero que compartas mis sentimientos en esto. Jaune se volvió hacia Amber, atrapada en coma, y luego volvió. Sí, señor. Ozpin sonrió. Bien. Si lo deseas, te daré acceso a esta instalación. No estoy seguro de si hará una diferencia, pero si te reconforta visitar a Amber, entonces lo permitiré. ¿Quién sabe? Tal vez sea un consuelo para ella también. No estaba tan seguro. Amber no lo conocía. Ella nunca lo había conocido, ni una sola vez, y sin embargo, él se estaba abriendo paso en sus sueños, en el recuerdo de su vida, como si perteneciera. Prácticamente estaba reescribiendo su historia. Cambiándolo eso se sentía mucho peor que simplemente contar los secretos de alguien. Te dejaré con ella por ahora, dijo Ozpin. Si me necesita o tiene alguna pregunta, sepa que mi oficina está abierta para usted. Y gracias, señor Arok. No hay nada que desee más que encontrar a los que le hicieron esto a Amber y detenerlos. Sé que vengarla puede que no sea el mayor de los consuelos, pero si podemos encontrar lo que le hicieron, entonces también podríamos ayudarla. Tal como están las cosas, mantener su cuerpo con vida no significará nada si su mente y su espíritu fallecen. Jaune miró a Amber en la máquina. Señor, ¿puede darle una excusa a mi equipo? Ozpin hizo una pausa. Quiero dormir aquí abajo esta noche. Creo, no sé, pero tal vez eso ayude. Presentaré tus excusas. Y te traeré un saco de dormir y un calentador portátil. Gracias, señor. No, señor Arok. Gracias a usted. La taberna era una rústica vieja como la que ya no existía en las grandes ciudades. Tenía pisos y paredes de madera, y vigas de madera oscura en el techo que colgaban lo suficientemente bajo como para que cualquier persona de más de 6 pies y medio tuviera que cuidarse la cabeza. Estaba cálidamente iluminado por un gran fuego en el centro que proyectaba un agradable calor sobre los muchos juerguistas y bebedores, todos los cuales charlaban sin palabras. Era un murmullo genérico de tonterías, incluso hasta el punto de que cuando estaba parado justo al lado de una mesa, todo lo que escuchaba eran murmullos. Eso era de esperar ya que vio a la sonadora en una mesa sola. Amber también lo vio y sonrió brillantemente, levantando su vaso de pinta y agitándolo en el aire para llamar su atención. Algo se atascó en su garganta cuando el vidrio pasó frente a su rostro y le recordó su cuerpo atrapado en un mar verde. Pasó con el cristal, dejando atrás su rostro sonriente y notablemente más joven. Esto debe haber sido varios años antes del incidente. El alivio fue casi doloroso. Si esta era su vida pasando ante sus ojos, entonces el final significaría, bueno, el final de su vida. Ozpin quería que él la empujara hacia eso para obtener una respuesta lo antes posible. Él no lo haría. No puede. Dejando de lado el control que simplemente no tenía. Simplemente no se atrevía a hacerle eso. Amber estaba atrapada en sus sueños, pero esos sueños eran más felices. Incluso si su presencia en ellos era una mentira. Jaune, vamos. Llamó ella, impaciente por su vacilación. ¿O tengo que ir allí y buscarte? Lo haré. Sus pies se pusieron en movimiento y lo arrastraron. Ya había 2 vasos en la mesa. ¿Habían estado siempre allí o simplemente habían querido que existieran como los suyos? Retiró un taburete y se sentó, notando que, por alguna razón, esta vez podía sentir el calor del fuego. Los sueños normalmente no tenían ese tipo de inmersión. Esa podría haber sido la palabra correcta. Por lo general, carecían de la realidad de la vida normal, pero esta era tan realista que podía sentir la aspereza de la mesa de madera bajo sus dedos y el tacto frío del vidrio en su mano. Lo sacó y se dio cuenta con los ojos muy abiertos de que podía saborear la cerveza. Es bueno, ¿no? Bromeó Amber. Cielos, no hay cerveza como esta en las ciudades. Todo está fabricado para ser lo más barato posible. Además, está en latas. Este material se envejece en barriles de madera y me han dicho que barriles diferentes significan una diferencia sutil de sabor.
Este es madera de cerezo. No sabe a cerezas. Amber se rió. Idiota. ¿Crees que la madera de cerezo sabe a cereza? Esa es la fruta. Ja, sí, su risa fue apagada. Buen punto. Amber hizo una pausa y lo miró, con las cejas levantadas. ¿Qué pasa? Nada. No me des esa respuesta. Ella se inclinó para agarrar su muñeca y mirarlo a los ojos. He viajado contigo el tiempo suficiente para saber cuándo estás siendo raro. Él sonrió. ¿En serio? Claro que sí. ¿Han pasado, cuántos? ¿Meses? ¿Años? Su rostro se arrugó. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No puedo recordar. Se siente como si hubiera sido una eternidad. Los detalles también faltaban en su memoria. La mayoría de la gente nunca se daría cuenta de eso porque el sueño mantuvo las cosas en marcha y su subconsciente llenó los espacios en blanco. Sin embargo, Amber había estado en este sueño durante mucho tiempo. No sabía cuánto tiempo porque no había pensado en preguntarle a Ozpin, pero su primera visita había sido hace un par de semanas, así que al menos ese tiempo. Dado que la mayoría de la gente solo soñaba durante un par de horas, o minutos, como sugerían los estudios de psicología, no era sorprendente que empezara a notar agujeros. Su subconsciente no podía seguirle el ritmo. Olvídalo, dijo, sacudiendo el pensamiento preocupante. Hemos estado juntos desde siempre. Me salvaste de ese lugar. Una sonrisa, llena de gratitud. Duele. Duele porque no la había salvado en la vida real. Eso no fue su culpa cuando no sabía que ella existía, y dada su edad tal vez él era un niño pequeño en ese momento. Sin embargo, ¿alguien la había salvado? ¿O había perdido años de su vida en ese lugar? Eso, dijo Amber, inclinándose. A eso me refiero. Tu cara, tu expresión. ¿Te ves, no sé? Angustiado, sus ojos se suavizaron. ¿Qué pasa? Háblame. Nada de esto es real y te estás muriendo. Tu vida está pasando ante tus ojos y no hay nada que pueda hacer al respecto, le dijo. ¿Cómo podría decirlo? ¿En qué universo podría soltarle eso? Este no. Nunca. Pero necesitaba una excusa. Necesitaba algo para responderle, aunque solo fuera para desviar esto. Si estos eran sus últimos momentos, por mucho que duraran, él se negaba a arrastrarlos con sus problemas. Deberíamos hacer algo divertido. ¿Eh? Amber se echó hacia atrás, sorprendida. ¿Qué pasa con eso de repente? No, en serio, ¿estás aburrido? ¿Quieres separarnos? Puedo soportarlo si soy demasiado pegajosa. ¡No! Salió más alarmado de lo que pretendía. Los ojos de Amber se agrandaron, pero luego se relajó y dejó que sus dedos se aflojaran alrededor de su muñeca. No, no es eso. No quiero eso y definitivamente no eres tú. Solo estoy lidiando con algunas cosas por mi cuenta. ¿Y quieres una distracción? Puedo hacer eso. Yo mismo estaba un poco preocupado. Pensé que te estaba desanimando. Bueno, ya sabes, ella apartó la mirada, sonrojándose levemente. Significa mucho para mí que estés aquí conmigo y todo eso. No de una manera extraña. Solo que siempre quise viajar, pero hacerlo sola fue divertido. Conocí a mucha gente. Pero a veces era solitario. A veces no quería despedirme de las personas que conocía, o las extrañaba y sentía que volvía a ser nada. Ha sido mucho más fácil tener a alguien si tan solo saber que no voy a renunciar a todo. Ella le devolvió la mirada, avergonzada, pero sonriente. Eso no suena demasiado raro, ¿verdad? ¿Estoy siendo tan pegajosa en este momento, no? Debo sonar como un idiota. Jaune invirtió su mano debajo de la de ella para agarrarla. Abrió la boca, la sorpresa superó a la vergüenza, pero él la sujetó con fuerza. Esta era una mujer muriendo. Amber había sido atacada, sola y casi muerta. Obviamente no lo recordaba y probablemente ni siquiera sabía que Ozpin la había rescatado. ¿Se había arrepentido ella, en sus últimos momentos de vigilia, de su vida solitaria? ¿Había deseado que alguien estuviera allí para ella? Él no lo sabía. Podría estar proyectando horriblemente o malinterpretándolo totalmente. Tal vez había estado tan drogada con la adrenalina y el miedo que ni siquiera lo consideró. Aún así, al menos podía sostener su mano. ¿Qué clase de persona sería si ni siquiera pudiera pasar un poco de tiempo al lado de alguien que está muriendo y darle un poco de compañía al final? Su mano se apretó alrededor de la de ella, haciéndola mirar hacia abajo y luego hacia arriba con signos de interrogación en sus ojos. Ella le devolvió el apretón, sin duda pensando que él era el que necesitaba consuelo. Tal vez lo era.
Había oído decir que los que realmente sufrían cuando alguien moría eran los que quedaban atrás. Ya sea que creyera en el paraíso o no, una persona que murió estaba en un lugar mejor o ya no tenía la capacidad de sentir dolor y pérdida. Estoy aquí, susurró ella. Estoy aquí. Está bien. Mierda. No la simpatía, no dirigida a él. Los ojos de Jaune se humedecieron a pesar de sus mejores esfuerzos, y Amber se puso de pie de inmediato y dio la vuelta, chocando su cadera contra la de él para obligarlo a avanzar y poder compartir su taburete con él. Sus brazos lo rodearon incluso cuando tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa y la preocupación. ¿Qué pasa? Puedo ayudarte. Somos amigos, Jaune. Los mejores amigos. Significas el mundo para mí, así que lo que haya causado esto solo dímelo y lo solucionaré. Es una promesa de una cazadora. ¿Cómo puedo ser tu mejor amigo? Ella le sonrió irónicamente. ¿Cómo puedes no serlo, idiota? Porque nunca se habían conocido. Porque esto nunca sucedió. Porque si realmente se sentía así, entonces significaba que nunca había tenido a nadie tan cerca en su vida, y eso era algo demasiado doloroso para pensar. Envolvió sus brazos alrededor de ella, sorprendiéndola de nuevo incluso si ella se inclinaba hacia él sin dudarlo. Rezó para que su vida hubiera sido mejor de lo que estaba viendo, pero simplemente no estaba seguro, y la peor parte era saber cómo terminaría. Era como descubrir que alguien que conocías tenía una enfermedad terminal, excepto que solo él lo sabía. Amber no tenía idea, y no podía decir si ocultar esa información era crueldad o amabilidad. Si él se lo decía, y si eso hacía que su memoria saltara hasta el final y la matara. Él no podía hacer eso. Simplemente no podía. Mira, estuve preocupada de que quisieras deshacerte de mí cuando estás tan molesto, dijo Amber, riendo para sí misma. Realmente pensé que ya habías tenido suficiente de mí. No te dejaré. Tendría que hacerlo cuando despertara. Y lo haría, pero Amber seguiría soñando con él aunque no fuera él quien tuviera el control. Ella seguiría soñando como si él fuera una presencia constante en su vida. No podía controlar lo que hacía esa versión soñada de él, pero tal vez podría moldearlo un poco con una sugerencia. No me voy a aburrir de ti, Amber, y no me iré a menos que tú quieras. Vamos a explorar Remnant, ¿verdad? Vamos a ver todo lo que tiene para ofrecer. ¿Diablos? ¿Sí? Y sabes qué, estoy un poco cansada de Mistral. ¿Quieres ir a Bakuo? Escuché que tienen los casinos más increíbles. La risa de Jaune fue un poco ahogada, pero tuvo la amabilidad de no comentar al respecto. Sí, eso suena bien. Siempre quise jugar mi vida y quedarme en la indigencia. Ese es el espíritu. Además, somos cazadores y cazadoras. Podemos aceptar algunos trabajos allí por dinero en efectivo si lo necesitamos. No es como si tuviéramos casas o pertenencias que perder. Estará bien, ella puso los ojos en blanco. Y me harás retroceder si empiezo a volverme demasiado adicta. Siempre eres tan preocupante. Fue bueno escuchar eso. Conocer la versión de él con la que soñaba la estaba cuidando tanto. Por supuesto que lo haré, dijo. Uno de nosotros tiene que ser el sensato por aquí. Estoy bien con que seas tú si eso significa que solo puedo concentrarme en divertirme, sus ojos brillaron. ¿Quieres abandonar este lugar ahora mismo? Si montamos a caballo, probablemente podamos llegar al puerto a fines de mañana. ¿Qué tan bueno eres en los barcos? Horrible. Voy a vomitar por todas partes. ¿Vuelo? Peor aún. Amber se echó a reír. Eres un marica. Aunque supongo que eso es lo que amo de ti, ella se puso de pie y tiró de él hacia arriba. Vamos. Termina tu bebida y salgamos a la carretera. Queda mucho Remnant por ver y no tenemos todo el tiempo del mundo. Lo hizo, pero Amber no, y no estaba seguro de si alguna vez había tenido la oportunidad de ver el mundo en la vida real. Existía la posibilidad de que, dado que él no la había ayudado a escapar de Vale, se hubiera quedado allí más tiempo en el mundo real. Que emprendió su viaje más tarde, con menos tiempo, y que nunca dio la vuelta a los 4 reinos. Apuró su bebida y se puso de pie. Sí. Vámonos. Bakuo no espera a nadie. ¿Demonios? ¿Sí? Amber se rió y lo arrastró fuera. Sus caballos, 2 de ellos esta vez, estaban estabulados cerca, y ella tiró una silla de montar en la parte trasera de la suya mientras él disponía todo un juego de aparejos en su lugar cuando ella no estaba mirando. No tenía idea de cómo montar a caballo, pero no necesitaba saberlo. Amber se subió al de ella y él hizo lo suyo, y los empujaron uno al lado del otro. Amber miraba al frente con una sonrisa salvaje en su rostro. Él se aseguraría de que su último deseo se hiciera realidad.
Al menos, él podría concedérselo en sus sueños. Jaune despertó frío y solo con su mejilla contra piedra dura. La maquinaria zumbaba pacíficamente a su alrededor, y Amber yacía frente a él, apoyada en un tubo verde con una frágil sonrisa en su rostro. Una burbuja le subió por la mejilla, pero no se despertó, y probablemente nunca lo haría. Ya era de mañana. Hora de volver. Ozpin le había dado a su equipo una excusa sobre una emergencia familiar y él estaba en Vale con sus padres por el día. Había recibido mensajes de texto preocupados, pero le aseguró a su equipo que todo estaba bien y que regresaría por la mañana. No quería dejar a Amber así, pero a menos que alguien lo pusiera en coma médico, no podía pasar todo el tiempo con ella. En su lugar, tocó el cristal, frente a su cara, y se inclinó para presionar su frente contra él y observarla. Su alarma sonó diciendo que era hora de irse. Dulces sueños, Amber. Volveré. Lo prometo. La mujer moribunda en el tubo no ofreció respuesta. Pronto, se perdió en la oscuridad nuevamente, dejada solo por el zumbido y el clic de las máquinas, y la burbuja ocasional. Las luces se apagaron y la envolvieron en la oscuridad. Tristeza. Entonces, hey, aquí hay un Omake más feliz. Jaune parpadeó cuando la chica que ahora sabía que era Vanille corrió hacia él y le puso un cuaderno de bocetos en la cara. Él no sabía cómo ella lo sabía o cómo no le molestaba saberlo, pero parecía contenta, incluso emocionada, de aceptarlo en sus sueños y aceptarlo en la vida real como su niñera de la infancia, incluso si ambos sabían. Eso nunca había pasado. ¿Esto es para mí?, preguntó Jaune, mirándola. Vanille asintió. La imagen mostraba una escena infantil que recordaba a la de sus sueños, en la que Vanille estaba de pie entre dos figuras de palo que le sostenían las manos. Su cabello denotaba quién era ella, dividido entre rosa y marrón, mientras que su trapeador amarillo en la figura de palo de la izquierda lo sugería. Por otro lado, había otra figura de palitos, esta con cabello naranja desaliñado que sobresalía de lo que parecía ser un sombrero de copa negro. Esa persona también tenía un cigarrillo sobresaliendo por un lado de la boca. Vanille parecía feliz con los dos, por lo que Jaune no estaba demasiado preocupado. ¿Es alguien importante para ti?, preguntó Jaune. Vanille asintió, pero luego lo señaló. ¿Soy importante para ti también? Au, gracias Vanille. Eso es tan dulce. Luego, Vanille tomó el cuaderno de bocetos y dibujó furiosamente una casa con ella, él y el hombre de cabello naranja sonriendo a través de una ventana. Ella se lo mostró con urgencia, y Jaune se rió. Ah, bueno, quiero decir, eso sería bueno y todo, pero soy un estudiante aquí y no creo que un tutor me quiera cerca. Vanille negó con la cabeza y volvió a señalar. Jaune notó que él y el pelinaranja estaban tomados de la mano. Vanille parecía muy insistente en eso por alguna razón. ¿Quieres que seamos amigos? Eso es bueno. Tal vez pueda conocerlo. No. Agregó lo último porque Vanille sacudía la cabeza con frustración. Retiró el bloc de notas y escribió furiosamente, con la lengua asomando por el lado izquierdo de la boca. Jan, que se había inclinado para mirar, tosió y se atragantó un poco, lo miró y luego desvió la mirada, tapándose la boca. Jaune entrecerró los ojos, pero no tuvo oportunidad de preguntar porque Vanille le dio la vuelta al bloc y le mostró su último boceto. Este fue mucho más detallado. Demasiado. Donde antes había usado figuras de palitos, ahora había dibujado un dibujo muy preciso como el que había visto hacer a personas en línea en ciertas comunidades que no quería mencionar. Las habilidades artísticas de Vanille obviamente se habían desarrollado a lo largo de los años. Eso no fue lo único que se había desarrollado. Jaune lo tomó. ¿Por qué mis ojos se cruzan así? Mi lengua está fuera. Son esas líneas en mis mejillas. Espera, ¿qué está haciendo el hombre que fuma detrás de mí? ¿Me está agarrando el cabello? Estamos sudando y. ¿Lo hiciste? ¿Olvidaste dibujar mi ropa? Más Vanille estaba babeando. Y un poco de sangre goteaba de su nariz. 5. No te olvidaste de dibujar nuestra ropa, ¿verdad? Vanille sonrió peligrosamente. Meep.